Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este portamacetas. Solo utilizaremos el nudo plano para su elaboración y es muy sencillo de hacer, así que empecemos. Necesitaremos cuerda de algodón torcido de 3 milímetros en estas medidas, una maceta, en mi caso esta maceta tiene 12.5 centímetros de largo y 14 centímetros de diámetro. También utilizaremos unas tijeras y cinta métrica. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Paso 1. Cogeré las 8 cuerdas más largas. Ya tengo mis 8 cuerdas partidas por la mitad. Aquí tengo la mitad, hacia arriba está la primera mitad y hacia abajo la otra mitad. Ahora desde la mitad hacia arriba mediré 10 centímetros. Cogeré mi cinta métrica y mediré 10 centímetros. Ahora cogeré mi siguiente cuerda de algodón de 3 milímetros. Haré aquí un nudo. De esta manera. Y empezaré a enrollar. Recuerden que si quieren adquirir los materiales que estoy utilizando, en la caja de descripción de este video están el enlace donde pueden ir a comprarlos. Siempre en las cajas de descripción de los videos está el enlace de los productos que yo utilizo. Ya aquí tenemos los primeros 10 centímetros, ahora vamos a medir desde aquí hacia abajo otra vez 10 centímetros, que nos da aquí, y seguimos enrollando hasta llegar a esta zona. Y listo, ya tenemos nuestra asa de 20 centímetros enrollada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, así que vamos al paso 2. Uniré los dos extremos. Y aquí en estas uniones vamos a hacer el nudo mágico. Cogeré otra de las cuerdas y empezaremos a hacer el nudo mágico. Para esto colocamos un pedazo más pequeño y otro mucho más largo, de esta manera. Lo colocamos sobre las cuerdas que estamos trabajando, de esta manera. Así, el lado más pequeño y un lado más largo. Y empezamos a enrollar. Apretamos muy bien. Lo más fuerte que pueda, porque esto es lo que va a sujetar toda la maceta. Hacemos aproximadamente unos 3,5 centímetros de largo. Y ahora por este bucle que nos quedó aquí, vamos a pasar la cuerda larga y con este de aquí subimos hacia arriba y el bucle se nos va haciendo más pequeño. Subimos bien hacia arriba, de esta manera se nos apretará muy bien, ¿sí? Y ahora estas dos cuerdas de aquí vamos a cortarlas y esta de acá abajo. Y ahora estos pedacitos de cuerda los metí de esta manera. Ya tenemos todo el asa, ya tenemos la primera parte, el paso 1 y el paso 2. Ahora vamos al paso 3. Ahora en el paso 3 dividiremos las cuerdas en dos partes. Aquí tenemos 16 cuerdas, entonces lo que haremos es coger 8 cuerdas, las 8 cuerdas que están aquí encima, 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Estas 8 cuerdas, y tenemos 8 cuerdas en la parte de atrás, las separaremos. Las 8 cuerdas de la zona de atrás no las utilizaremos y utilizaremos las 8 cuerdas de la zona de enfrente, que es el final del nudo mágico. Hacia abajo mediremos 40 centímetros, que nos da aquí. Ahora para el paso 4 empezaremos a hacer este diseño de rombos. Para esto empezaremos con el primer nudo. Para esto vamos a quitar 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo y nos quedaremos con 4 cuerdas. Y ahora vamos a hacer nudos planos o cuadrados. Este será el único nudo que vamos a hacer en todo el portamacetas.
Ya tenemos el primer nudo aquí a 40 centímetros, desde la parte de arriba hacia abajo. Ahora vamos a seguir haciendo 3 nudos más porque haremos una fila de 4 nudos. Y recuerden que si no están suscritos aún, pueden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos en macramé que vaya subiendo. Y también si quieren ver videos exclusivos y conocer mucho más del macramé, además si tienen alguna pregunta específica, pueden unirse en el grupo de Coqueta Macramé, que está el botoncito junto al botón de suscribirse. Ya tengo los 4 nudos planos o cuadrados. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger estas 2 cuerdas del centro, voy a coger sus 2 puntas, sus 2 extremos, y las voy a meter por aquí, por este agujero de aquí. Como verán aquí, se va haciendo una bolita y así lo tenemos al nudo bodoque, ¿sí? De esta manera. Ahora, estas 2 cuerdas de los extremos con estas de los centros que hemos movido, vamos a volver a hacer otro nudo plano o cuadrado. Haremos solo un medio nudo plano, es decir, solo la mitad. Así. Apretamos bien para sujetar el nudo y listo. Ya tenemos nuestro nudo bodoque. Como este nudo haremos varios nudos para generar el rombo, pero así es como vamos haciendo. Ahora vamos a coger las cuerdas de los extremos, estas 4 cuerdas de aquí, y lo que vamos a hacer es coger estas 2 cuerdas más estas 2 cuerdas de acá, y con estas 4 cuerdas haremos más nudos planos o cuadrados, otra vez 4, para volver a hacer el nudo bodoque. Apretamos muy bien todos los nudos, ¿sí? Lo más fuerte que pueda. Listo, ya tengo mis 4 nudos, ahora volveré a hacer lo que hice anteriormente. Cogeré las puntas de mis cuerdas centrales y las meteré por este agujero central de aquí. Ya tengo el segundo. Cojo las 4 cuerdas con las que estaba trabajando y hago un medio nudo plano para sujetar el nudo. Aquí lo aprieto muy bien. Siempre todos los nudos apretar lo más fuerte que pueda. Mientras más fuerte lo aprieten, les quedará mucho más estilizado el trabajo. Ahora hago exactamente lo mismo que hice aquí, en esta zona de acá. Y así ya tenemos nuestras 2 filas, primera fila y nuestra segunda fila. Ahora vamos a hacer nuestra tercera fila. Para esto vamos a aumentar un poquito de cuerda. Vamos a coger nuestra siguiente cuerda con esta medida. La partiremos por la mitad y la colocaremos aquí, en esta zona. Yo la sujetaré con un alfiler aquí para que no se me mueva, luego lo quitaré. Así. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Ahora haremos 3 nudos planos o cuadrados. Y ahora cogeré las 4 cuerdas, las 2 que habíamos colocado, más 2 que tenemos aquí, y empezaré a hacer
los 4 nudos planos o cuadrados. Ahora vamos a coger las cuerdas centrales, estas, las pasamos por arriba y hacemos el nudo, bodoque así. Pasamos por acá abajo, de esta manera. Yo aquí la sujetaré un poco con un alfiler para que me sea más fácil. Y haré aquí el medio nudo plano o cuadrado. Apretar muy bien y listo. Ya tengo este de aquí. Ahora para hacer el siguiente cogemos las 4 cuerdas siguientes y otra vez otro nudo bodoque. Y ahora haremos lo mismo con esta zona de aquí. Ya tenemos 3 filas. Ahora vamos por la cuarta fila, en la que también vamos a adherir más cuerdas. Vamos a coger esta cuerda de hilo de algodón de 3 milímetros y la colocaremos en esta zona. Y lo mismo haremos con el otro lado. Entonces haremos exactamente lo mismo. Cogemos 4 cuerdas, las 2 que habíamos incluido, más 2 que ya están en el proyecto, y volvemos a hacer lo mismo. Y así es como me quedan las 4 filas con estos nudos bodoques.
Ya tengo la mitad del rombo. Ahora tengo que completar la otra mitad del rombo, que sería un triángulo invertido. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Una fila de 3 nudos aquí. Para esto vamos a quitar 2 cuerdas de cada extremo. 2 cuerdas de acá y 2 cuerdas del extremo de acá. Cogemos 4 cuerdas y empezamos a hacer otro nudo bodoque. Y así en esta fila 3 nudos bodoques más. Y ya tengo la tercera fila. Recuerden, estas 2 cuerdas de cada extremo no las utilizo. Ahora voy a volver a quitar 2 cuerdas más de este extremo y 2 cuerdas de este extremo. ¿Sí? Y ahora haré aquí más nudos bodoque, que nos saldrán en total 2 nudos. Entonces aquí tenemos 8 cuerdas, 4 cuerdas para cada nudo. Y ya tengo los 2 nudos, ahora me queda solo hacer uno. Para esto, otra vez, quito 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo, y con estas 4 cuerdas vuelvo a hacer otro nudo bodoque. Y ya terminé de hacer todo este rombo de aquí. Ahora vamos al siguiente paso. Para hacer el siguiente paso, vamos a hacer exactamente lo mismo que hice en esta zona de aquí. Como les dije al principio del video, que dividimos las cuerdas en 2 grupos de 8 cuerdas cada uno. Estas 8 cuerdas de aquí las utilizamos para hacer este rombo de nudos bodoques. Ahora estas 8 cuerdas de acá las utilizaremos para hacer más nudos bodoques en formas de rombo. Así que haremos exactamente lo mismo que hice aquí, acá. Ya completé este diseño de rombo, es igual a este. Ahora vamos a hacer los 2 rombos más para completar este portamacete. Ahora, para hacer el siguiente paso, vamos a colocar nuestros 2 rombos de esta manera. Y vamos a hacer el tercer rombo aquí, en esta zona. Entonces, para ello vamos a coger las cuerdas de estos rombos y las vamos a ordenar de esta manera, todas bien ordenadas en su posición. Cogeremos 2 cuerdas de este rombo y 2 cuerdas de este rombo de acá y haremos nuestro primer nudo plano cuadrado, como sabemos, con 4 cuerdas. Este nudo lo hacemos a 9 centímetros, es decir, aquí. Es decir, de aquí a acá 9 centímetros y lo mismo, de aquí a acá 9 centímetros. Entonces, hacemos nuestro nudo plano cuadrado, que ya sabemos cómo hacerlo, para formar nuestro nudo bodoque. Ahora vamos a seguir haciendo una fila de 2. Para eso cogemos 2 cuerdas más de este extremo, 2 cuerdas de este extremo y hacemos otra fila con estas 4 cuerdas y otra vez otro nudo bodoque.
Y por cierto, recuerden que si quieren conocer más trucos de macramé pueden clicar por aquí arriba. Continuaremos haciendo 3 nudos en la siguiente fila. Para esto volvemos a coger 2 cuerdas más de esta zona y 2 cuerdas de esta zona. Y hacemos aquí 3 nudos. Y ahora para la cuarta fila volvemos a coger 2 cuerdas de un lado y 2 cuerdas del otro lado. Y ahora aquí también cogemos estas 4 cuerdas, las 4 cuerdas siguientes, y volvemos a hacer otro nudo. Y ya tenemos otro nudo. Ahora cogemos 4 siguientes cuerdas y hacemos otro nudo. Ya tenemos el tercero, y ahora para hacer el último nudo de esta fila de 4 vamos a coger estas 2 cuerdas que tenemos más 2 cuerdas de esta zona, y con estas 4 cuerdas hacemos el último nudo. Y ya hice el último nudo, así que ya tengo la mitad del rombo. Ahora me queda hacer la otra mitad. Para hacer la otra mitad hacemos exactamente como hicimos este rombo de aquí. Para ello vamos a quitar 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas de otro extremo, y con todas estas cuerdas vamos a hacer 3 nudos bodoques. Es decir, cogeremos 4 cuerdas y hacemos un nudo bodoque, este de aquí. Ahora cogemos las 4 cuerdas siguientes y hacemos otro nudo bodoque. Y cogemos estas 4 cuerdas de aquí y hacemos otro nudo. Y así ya tenemos los 3 nudos. Ahora tenemos que hacer una fila con 2 nudos. Para esto quitamos 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo, y con todas estas cuerdas volveremos a hacer 2 nudos bodoques, porque aquí tenemos 8 cuerdas. Entonces partimos por la mitad. 4 cuerdas, un nudo, 4 cuerdas, otro nudo, y nos queda así. Ahora nos queda hacer solamente un nudo más. Para eso quitamos 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo, y nos sobran estas 4 cuerdas con las que hacemos aquí el último nudo. Ya tengo el último nudo, me queda algo así. Ahora vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso haremos exactamente lo mismo que con este rombo, cogiendo las cuerdas de aquí, pero en este caso cogeremos estas cuerdas. Entonces, para esto le daremos la vuelta y ya tenemos aquí nuestras cuerdas. Y ahora para hacer el siguiente rombo, lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Entonces vamos a coger las 2 cuerdas de los extremos, unimos así, y de aquí a acá son 9 centímetros. 9 centímetros que nos da por aquí. Entonces aquí hacemos el nudo bodoque. Ya tengo el primero. Ahora para hacer el siguiente cogemos 2 cuerdas más de cada extremo y volvemos a hacer el nudo bodoque. Y ahora cogemos estas 2 cuerdas de este extremo acá y aquí otro nudo. Ya tengo aquí el otro nudo. Ahora tenemos que hacer una fila de 3 nudos, y para esto cogemos las 2 cuerdas de cada extremo. Estas de aquí las colocamos aquí, y con todas estas cuerdas vamos a hacer
3 nudos más, que aquí tenemos 4 cuerdas para hacer un nudo bodoque, estas 4 cuerdas centrales, hacemos otro nudo y aquí con estas 4 cuerdas hacemos otro nudo y nos queda algo así. Ya hice la cuarta fila, ya tengo la cuarta fila, ya tengo la mitad del triángulo, ahora tengo que hacer la mitad de hacia abajo. Entonces para esto, como ya sabrán, tienen que hacer una fila de 3 nudos, otra fila de 2 nudos y otra fila de un nudo, quitando 2 cuerdas de cada extremo cada vez que vayan a hacer una fila. Ya hice el triángulo y ya tengo toda la canasta del portamacetas. Ahora nos queda el último paso, que es hacer el nudo mágico para unir todas estas cuerdas. Y ahora vamos a hacer el último paso, en el que vamos a hacer el nudo mágico. Para esto cogemos nuestra cuerda y empezamos. El nudo mágico es igual al que hicimos en la parte de arriba. Listo, ahora tenemos esta bucle de aquí, pasamos por aquí la cuerda y con esta de aquí subimos. Cortamos sobrante y lo metemos por aquí. Listo. Ahora solo queda colocar nuestra maceta y lo tenemos. Espero les haya gustado muchísimo este video y puedan hacer el paso a paso. Recuerden que si quieren saber más truquitos de macramé pueden suscribirse en ese botoncito de por aquí o también en el botoncito rojo de allá abajo para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y si les gustan los portamacetas les dejo aquí algunos de portamacetas que también son muy bonitos, muy fáciles de hacer y están paso a paso. Así que vamos a ver esos videos.